Vamos entonces a seguir en lo que quedamos. ¿Está todo el mundo conmigo? ¿Tiene su hojita, su lapicerito? ¿Está listo? Vamos a ir a Lucas 17. Lucas 17, versículo 11. Vamos a seguir intentando hacer interpretación. Yo estoy intentando que usted se lleve la mayor cantidad de herramientas o de interpretaciones hechas conmigo, para que se sienta inspirado, para que las imite, para que las aprenda, para que pueda luego usted hacerlo. ¿Está en Lucas 17 conmigo? ¿Ya llegó? Lucas 17. Vamos a estar en el versículo 11. Yes. ¿Listo? Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Recuerda, vamos a intentar leer sumamente cerca del texto. Lucas 17, 11. Comenzamos. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra en sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a leer muy de cerca. Comienza diciendo: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Dónde estaba él? No tenemos idea dónde estaba el Señor. Dice que estaba yendo a Jerusalén entre Samaria y Galilea. Es un espacio gigante. Lo que importa es que el Señor está entre Samaria y Galilea. ¿Cuántas veces va el Señor Jesús a Samaria en los evangelios? Solo una vez. En Juan 4. Solo va. ¿Por qué no va? ¿Quiénes son los samaritanos? ¿Alguien se acuerda quiénes son los samaritanos? Los impuros, ¿no? Los samaritanos son la gente que desciende de las tribus que ya no existen, ¿no? Tribus que fueron absolutamente asimilados, que son gente que no son bien vistos entre los israelitas. Son gente que... ¿Cuánta Biblia tienen los samaritanos? ¿Tienen nada más Torá? No, tienen nada más el Pentateuco. Ellos creen que ahí Dios cesó sus palabras para ellos. ¿Dónde se reúnen los samaritanos a adorar a Dios? ¿Se acuerdan? Gerizim. Hay 2 montes donde la gente se puede reunir a adorar en este tiempo, creyendo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El primer templo es el templo de Jerusalén, no, el centro del universo para ellos, y el segundo es el monte Gerizim. Estamos en una sola gris, no existe donde el Señor Jesús está. No está ni en Samaria ni en Jerusalén, o sea, está en la mitad de estos lugares. Ahora le voy a decir, seguimos, y luego le voy a decir por qué es tan importante esto. Dice: y al entrar en una aldea, ¿en dónde está el Señor? Seguimos sin saber, ¿cierto? O sea, en una aldea, puede ser cualquier aldea. Y le dijo: y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos ellos? Porque eran impuros, ¿no? No porque el Señor no los vaya a curar, no porque el Señor no haya sanado leprosos. Ellos, ¿cómo le dicen al Señor? Le dicen maestro. En Lucas, ¿quiénes le dicen maestro al Señor? Solo la gente que no es discípulo del Señor. Los discípulos generalmente nunca llaman al Señor maestro en Lucas. Solo los que no están en el círculo interno del Señor Jesús le dicen a Jesús maestro. ¿Qué quiere decir entonces Lucas afirmando que le dicen maestro? Le dice: ellos no conocen al Señor. Ellos no conocen mucho al Señor, no tienen idea de quién es Él, por lo menos en este momento. Y luego sigue contando. Entonces, ya le alzaron la voz y le dijo: esos maestros. Entonces, cuando los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿A dónde tenían que ir ellos? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿En cuál templo? Sí. Entonces dice que son 10 leprosos. No sabemos si son ni samaritanos ni judíos, porque están en la mitad. Entonces él le dice que van a los sacerdotes. ¿Para dónde van ellos? No tenemos idea, porque hay sacerdotes en los 2 lugares, ¿cierto? Hay sacerdotes en los 2 templos. Así que digamos que entre ellos habrán judíos y habrán algunos que son samaritanos. ¿Qué habrá pasado? Mientras están yendo, unos echan para la derecha y otros para la izquierda. Unos echan para allá y los otros echan para allá. Dice la historia que todo el mundo se ve sanado. La pregunta es: si el Señor le dijo que se fueran para los sacerdotes, ¿por qué se devuelven? ¿Por qué se devuelve este Señor? ¿No será eso como desobedecer al Señor? Si uno tiene que ir a donde el sacerdote, al templo. ¿Por qué? Ahora, si usted me pregunta esto,
Jerusalén es como el centro del universo. Si usted mira los mapas de Jerusalén de ese tiempo, las ilustraciones, Jerusalén está en la mitad y todo gira alrededor de Jerusalén. Ahora les hablé el viaje narrativo de Lucas 9:51 cuando le dice, que dice que el Señor Jesús levantó su cabeza para ir a Jerusalén, pero Lucas nunca dice que el Señor Jesús entró en Jerusalén. ¿Dónde entró Jesús en Lucas? Cuando llega a Jerusalén, en Lucas 19, inmediatamente llega al templo. Jesús nunca llega a Jerusalén en Lucas, llega al templo, porque el templo es Jerusalén. En Lucas están fusionados los dos. No existe Jerusalén sin el templo no existe sin Jerusalén. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué se regresa este muchacho? Porque para Lucas Jesús es el templo. Para Lucas Jesús es los sacerdotes. ¿Y qué se necesita para eso? Revelación. Solo el que se da cuenta va a regresar al Señor. Entonces mire la implicatura del Señor. El Señor dice, ¿cómo es posible que solo uno se dio cuenta? No eran 10 y aparte este es extranjero. Lucas y Hechos son un mismo libro. Le voy a explicar por qué. En el tiempo en el que se escriben estos textos, estos evangelios, siempre se usan casi el mismo número de palabras. En uno de los libros, Lucas es el evangelio más largo que tenemos, ¿no? Es el evangelio que, si usted encuentra los pergaminos, está casi del principio del pergamino hasta el final. Hechos es igual. ¿Por qué no aparecen Lucas y Hechos? Usted puede no creer lo que yo creo. ¿Por qué aparecen Lucas y Hechos como dos libros diferentes? Porque no cabía en el pergamino, porque no se podía colocar. Pero son el mismo texto, es la misma historia, tienen el mismo destinatario. ¿Quién es el destinatario de Lucas? Teófilo. Teófilo significa muchas cosas. Yo creo que Teófilo simplemente es el publicador de Lucas. En el tiempo en el que usted quería publicar, en el primer siglo de los judíos, usted se lo mandaba a un amigo, le decía, esta es mi dedicatoria, por favor, publíqueme el libro. Así se publicaban los textos. Entonces, digamos que si fuera mi papá, yo le diría, papá amado, le mando este texto a mi papá sabría que lo que tiene que hacer es diligenciarlo y publicarlo mucho. Así que Lucas y Hechos son el mismo texto, ¿no? ¿Cuál es el evangelio en el que más se habla de los gentiles? Lucas Hechos, ¿no? Lucas tiene este movimiento desde Jerusalén hasta el fin del mundo, que también aparece en Juan 4. Espero que me esté siguiendo y no esté hablando yo muy complicado. En Juan 4, en Juan capítulo 4, en el Evangelio de Juan hay un rastreo de quién es el Señor Jesucristo. Usted, por ejemplo, ve que la mujer samaritana primero le dice al Señor, Jesús le dice nada más, Señor. Eso siempre pasa en Juan. Luego le dice, profeta. Luego le dice, Mesías. Y luego le dice, Salvador del mundo. Eso pasa en Juan 4. Generalmente en el Evangelio de Juan siempre es igual. La gente conoce al Señor, luego le dice profeta y luego le dice Salvador del mundo. Eso pasa en Juan en una sola unidad, Juan 4, pero en Lucas y Hechos pasa en todo el libro. Ahora le voy a colocar algo por lo que tal vez usted me va a dejar de querer, si es que usted me quería un poquito, y si no me quería, pues nunca me va a querer. Vamos a ir a Hechos capítulo 6. Esta es mi interpretación de Hechos capítulo 6, y es la interpretación de mi profesor, el doctor Joel Green, que es, según dicen las malas lenguas, la persona que más sabe de Lucas en el mundo. Se la voy a regalar de gratis, ahí para que usted haga lo que quiera con ella. Lo voy a leer y luego le cuento lo que yo creo pasó. Y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las masas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 6. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál era la única tarea de los discípulos antes de que hicieran famosos? Estar con la gente. Algo le pasa a uno cuando la iglesia crece, cuando el ministerio crece. Dice la historia que los discípulos antes de eso nunca habían pensado otra cosa que estar con la gente. Apenas creció la iglesia dijeron, no, hay mucho problema entre la gente, nosotros nos tenemos que dedicar nada más a la oración y a la lectura de la Biblia. Y dice entonces que llaman a 7 personas. Si usted sabe un poquito de griego, sabe que todos esos nombres son gente griega. Todas estas personas son gente griega. Dice que les ponen las manos encima y oran por ellos. Y si usted leyó Lucas hasta Hechos, había una sola cosa que el Señor le había mandado a los discípulos en Lucas, y era, esténse con la gente, dedíquense a esta gente, quédense con ellos.
Y apenas les creció la iglesia, dijeron, no, 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 eso está muy duro, a la oración y a la Biblia. Y le encargaron entonces a 7 muchachos por ahí. Y apenas oraron por ellos, el Espíritu se le fue a los apóstoles. ¿Quiénes llevaron el Espíritu a Jerusalén, a Judea, a Samaria, a la última de la tierra? Estos 7. Estas 7 personas. Algo le pasa a uno cuando agarra plata, cuando agarra fama, cuando estudia mucho. Entonces, si usted lee eso, loco, usted dice, es que así es. Yo me tengo que dedicar a la oración y tengo que colocar a 7 muchachos de por aquí a que se dediquen a estar con la gente. Pero si usted leyó desde Lucas capítulo 1 y termina de leer Hechos, usted sabe que lo único que hace Pablo luego es estar con la gente. Que oraba todo el berraco día y leía mucho la Biblia, pero que él se dedicaba a la gente. Entonces, miren, lo que quiero decirle es esto. Según esta unidad, si usted leyó el libro completo, usted entendería esto. Después de esto, dice, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre la gente. ¿Para qué encargaron a Esteban? Para las mesas. ¿Por qué Esteban comienza a hacer otra cosa? Porque inmediatamente este hombre se dedica a la gente, el poder lo acompaña. Algo le pasa a la gente que permanece con los pobres, que permanece con la gente, que simplemente la oración y la lectura de la Biblia es algo natural. Entonces yo le pregunto esto, ¿oraba Esteban o no? Si él estaba con la gente, ¿no? Uno pensaría que no, uno pensaría que lo que él hacía era otra cosa. Pero dice que apenas él se dedica a la gente, algo le hace el Espíritu Santo que él se dedica a otra cosa. Y luego otro discípulo, Felipe, es el que lleva el Espíritu a Samaria. Usted sabe, ¿no? El mandamiento del Señor era, y me serán discípulos en Jerusalén, Judea, Samaria, el último de la tierra. Entonces dice que están en Jerusalén, ¿no? ¿Quién es el que lleva el Espíritu a Samaria? Felipe. ¿Y quién es el que lleva el Espíritu a la última de la tierra? Pablo. En Hechos, ese es el movimiento. Porque usted nunca le ha extrañado mucho el final de Hechos, que la historia, que eso como que quedó ahí en la nada. Es porque apenas llega Pablo a Roma, se acabó el ministerio de Hechos. Cuando Pablo toca Roma, llegó al resto del mundo, porque Roma es el resto de la tierra. Roma es lo último de la tierra. El mandamiento inicial de Jesús era: me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, el último de la tierra. Pablo toca Roma, no hay nada más que decir. Se acabó la obediencia. Ahora, ¿cómo llega siempre el ministerio a Jerusalén, a Judea, a Samaria, el último de la tierra? Con mucho dolor, con mucha persecución. Matan a Esteban y todo el mundo, ¿para dónde echa? A Samaria, ¿no? No, a Judea. Jerusalén, Judea, matan a Esteban y el ministerio se mueve. Hay 2 maneras en las que uno puede llegar a hacer esto, seguir al Señor. O uno puede obedecerlo y quedarse con la gente y hacer lo que Dios lo mandó a uno. Y no creerle a la plata, y no creerle a la gente, y seguir enfocado en el Señor, y seguirle pidiendo a Dios que lo use a uno con lo que Dios lo mandó. O decirle, no, es que esto está muy duro. Porque mire cómo está, dice que unas señoras se colocaron bravas que porque no le estaban dando a ella comida, y si no a los hebreos. Y se aburrieron los apóstoles, dijeron, no, y no, qué pereza esta gente, hermano. Mejor dediquémonos nosotros a orar y a leer la Biblia, que eso es muy rico. ¿Por qué más hacemos? Entonces le colocaron la mano a otra gente, vino el Espíritu, y el Espíritu se fue para otro lado con ellos. Y ellos nada más se quedaron en Jerusalén. Y ahí se extinguió su ministerio. Y luego algunos se fueron para otras partes, ¿no? Pero ahí, según Hechos, el poder del Espíritu Santo acompaña a los que están con la gente, a los que están muy de cerca con la gente, a los que están ahí, a los que dicen, esta es la gente a la que Dios me llamó, aquí me voy a quedar. Esto es lo que Dios me dijo que hiciera. Este es el mensaje de esa unidad. Ahora vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. ¿Dónde comenzó la unidad? En aquellos días, ¿sí que comienza como una historia? En aquellos días, Hechos 6, versículo 1. ¿Y cómo va a terminar? Las unidades siempre comienzan así y terminan así, con un cambio de personajes, con un cambio de lugar, con un cambio de tiempo o con un cambio de género. Por ejemplo, comenzamos con una parábola, o comenzamos con otros personajes, o comenzamos en otro lugar. Cuando dice, por ejemplo, y el Señor Jesús se fue a este lugar, ahí comienza otro mensaje, ahí comienza otra unidad. Entonces usted explora el mensaje de esa unidad. Un cambio de tiempo. ¿Quién dijo eso? ¿Cambio de tiempo? Sí, un cambio de tiempo también. Un cambio de tiempo también. Vamos a ir a la carta más violenta de todas las cartas de Pablo, que es Filemón. Si usted no lo cree así, yo voy a intentar hacer un caso para que usted me crea de que Filemón es la carta más violenta. Esta es, gracias, mamá. Filemón es la primera carta que se enseña cuando usted va al seminario. Lo primero que le enseñan es Filemón.
que es una carta como perdido. ¿Quién ha leído Filemón mucho en la vida? Cuando comenzaron, yo dije, ay, ¿quién es Filemón? Yo no sabía que eso ni siquiera estaba ahí. Yo decía, eso está ahí tan perdido que... Ahora vea, por ejemplo, ahorita, yo ya la había buscado para no pasar por este momento, pero yo ni siquiera sé dónde está Filemón. Después de, ¿dónde está Filemón, Beto? ¿Después de qué? Eso es Tito, ok. Qué pena, hombre, aquí quedar mal delante de ustedes, pero total, es que eso ahí es un pedacito. Justo antes, ¿no? Antes de Hebreos. Vamos a leerla toda. Filemón es una unidad en sí misma. ¿Cuánto tiempo me queda? Mucho tiempo, ¿no? Va. Listo. Vamos a leerla. Yo le voy a intentar hacer un caso porque creo yo que esta es la carta más violenta. Pablo, prisionero de Jesucristo, al hermano Timoteo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mí, me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá por esto te apartó de ti por algún tiempo. Se apartó de ti por algún tiempo para que residieras para siempre, no ya como esclavo, sino como, más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también a mí. Te me debes también a mí. En inglés dice, me debes tu vida entera. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, pues porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Jesucristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos, sea con vuestro espíritu. Amén. Esta es la única carta en la que Pablo saluda diciendo que él es un prisionero de Jesucristo. En todas, como comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y aquí comienza diciendo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Es la única carta. Algo tiene esta carta entonces, ¿no? Pablo nunca firma así. Algo tiene que haber entonces con esto. Vamos entonces a comenzar a leerlo desde muy cerquita, muy lento. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaboraron esto, y a la amada Apía, Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Qué quiere decir esto? Que esta carta se tiene que leer con toda la gente. Esto no es como la carta de Timoteo. Esta es una carta que apenas llegue uno tiene que decir, venga todo el mundo, que lo que Pablo dice acá es para todos nosotros. ¿La iglesia de cuánta gente sería? ¿Es una iglesia en casa? Usted sabe cómo eran en ese tiempo, ¿no? Las casas tenían 2 cuartos grandes y generalmente tenían un salón grande. Ahí se reunía toda la gente y tenían generalmente otro salón, pero en este salón grande se reunía toda la iglesia. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice, doy gracias a mi Dios haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Uno hasta ahí piensa que Filemón es un capo. Uno dice, Filemón es un alma de Dios. Filemón es un hombre de Dios impresionante. Y luego dice, y para con todo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Y aquí dice, para que la participación, la palabra ahí es koinonía. Luego le digo por qué es importante esa palabra. Para que la koinonía de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo. Entonces léalo conmigo diciendo koinonía. Para que la koinonía de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y dice luego, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados todos los corazones de los salmos. Y aquí vamos a aprender la última cosa que yo les voy a dejar de interpretación, y es la repetición de las palabras. En todos los textos se repiten mucho las palabras. En todos los evangelios, las palabras significan
No lo que significa en el diccionario, las palabras significan en los evangelios lo que significan en ese evangelio. Si yo le pregunto a usted qué significa salvación, por ejemplo, usted diría, pues el hecho de que yo voy a poder llegar al cielo, ¿no? Que me voy a morir y voy a llegar al cielo. Pero por ejemplo en Lucas, si usted lee salvación, Lucas significa la sanidad de la vida. En Lucas significa la posibilidad de tener un trabajo, la posibilidad de sanarse de las enfermedades, la posibilidad de no tener deudas. Eso significa en Lucas ser salvo. Por eso, por ejemplo, usted lee en los Salmos y dice, porque ahí derrama Dios salvación y vida eterna, no dice una sola cosa. Por eso cuando se espera la salvación de Israel en Jesús, no se espera ir al cielo. Ellos no están esperando llegar al cielo. Ellos están esperando que se le cambie la vida, que Roma se quite de ellos. Ahora, usted nota acá en este evangelio, en esta carta, ¿qué palabra ha aparecido mucho hasta este momento? Consolación. Yo creo que otra palabra muy importante es amor. Ya ha aparecido mucho en tu amor, en el amor que tú tienes, en el amor que tienes por los hermanos, y aparte ha aparecido la palabra koinonía. Es muy traicionera todas las traducciones que tenemos. Si usted no ha leído, si usted no tiene la posibilidad de leer esto en griego, se le pierde una de las cosas más importantes. Ahorita yo le digo cuál es el parche. Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Otra vez, ¿qué tenemos acá? Prisionero de Jesucristo. Y ahora además prisionero de Jesucristo. Y te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Alguien se acuerda quién era Onésimo? Un esclavo, ¿no? ¿Usted conoce cuál es la tabla de valores en Israel? En Israel, en la copa está el sumo sacerdote, en todo Israel. En Israel el sacerdote es más importante que el alcalde. El templo es más importante que todo. El templo no es un lugar religioso, es un lugar político religioso. Por eso el sacerdote es lo más importante. Comienzan a bajar y luego están como los que están cerca del sumo sacerdote, luego están los que tienen muchos negocios. Y al final están tres personas: las mujeres, los esclavos y los niños. A las mujeres se les podía matar. Si su esposo no le gustaba un día, llegaba y la podía matar. A los niños no se les amaba mucho en ese tiempo porque los niños casi todos se morían. Muy pocos niños pasaban de 10 añitos porque no habían vacunas. Por eso los papás no amaban mucho, porque decían, ¿para qué amar a alguien que se va a morir? Y luego estaban los esclavos, y los esclavos estaban en la última tabla, estaban en el último peldaño, porque los esclavos son cosas, valen más los animales que los esclavos. Decirle a alguien que ama a un esclavo es un crimen contra el Estado de Roma. Es lo peor que se le puede decir a alguien. No se ama a los esclavos se les odia. Nadie piensa en alimentar a los esclavos solo se les da órdenes. Entonces note por qué digo yo que esta es la carta más violenta, porque Pablo le está diciendo a un muchacho que tiene que recibir a ese otro hombre como si fuera el amor de su vida. Ahora, esta es una de las cosas más interesantes acá, y dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Cuántas veces Pablo dice que alguien es hijo suyo? Lo dice mucho, ¿no? Más adelante Pablo va a decir a Onésimo, que es mi corazón. Eso nunca lo dice Pablo, aparte de esta ocasión. Pablo está comenzando a construir con repetición de palabras un mensaje retórico, está avanzando una idea. Le dice primero, por tu amor, que tú eres muy bueno, porque tú amas mucho, porque tú amas a Dios, amas a todos los hermanos y me amas a mí. Y luego le dice, y porque tú me amas a mí, resulta que yo no soy solo yo soy también mi hijo Onésimo. Y luego que dice Pablo, yo soy también ese muchacho que es mi corazón. No hay nadie que diga esto. La carta de Filemón es una carta única entre los escritos del segundo templo judaico, porque es la única carta en la que alguien dice que un esclavo es como su corazón. Nadie antes ha dicho algo así como ese muchacho que es mi corazón, y resultó que era un esclavo. Así que Pablo está avanzando esta idea, está diciéndole a este muchacho, usted es muy buen tipo, le está diciendo a Filemón. Usted es muy buen tipo, usted tiene mucho amor, pero usted tiene una asignatura pendiente. Y mire, yo no sé si usted tiene una asignatura pendiente en su ministerio. Tal vez su asignatura pendiente es que a usted le falta perdonar o le falta amar. Eso es lo que Pablo cree de Filemón. Dice, usted es muy bueno. A usted le falta recibir a este muchacho para que sea perfecto. Hay algo que le pasa a la gente después de que tiene mucho tiempo sirviendo al Señor. Y es que cree que porque las cosas están bien en el ministerio está bien. Y Pablo le está mandando a decir a este señor, mire, yo soy un prisionero de Jesucristo. De arriba para eso no hay nada. Aparte de ser un prisionero del Señor Jesucristo, no hay nada. Esta es la más alta escala. Y aparte le está diciendo, y yo soy como él. Él es esclavo, yo soy prisionero. Yo soy como él. En Filemón no hay separación entre Pablo y Filemón. Filemón es esclavo, Pablo es prisionero. Filemón tiene corazón, Onésimo tiene corazón, ese es el corazón de Pablo. Onésimo es alguien, ese alguien es hijo de Pablo, ellos están unidos. Y luego le dice, y ese muchacho que está ahí, ese soy yo. Pero si usted
quiere servir al Señor como yo lo sirvo, si usted quiere servir al Señor de verdad, usted no puede tener asignaturas pendientes en la vida, no puede odiar a nadie, no puede no perdonar a alguien. Usted no puede mirar a alguien y decir, es un desgraciado, es de tal cosa. No, no, no. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se admite en el ministerio del Señor gente que está mirando a los otros y está diciendo, es que ese me robó y me hizo algo. Pablo está diciendo, a ese hay que perdonarlo también. Entonces vamos a seguir, vamos a continuar. Yo me voy a quedar aquí, ¿seguro? Ok. Y dice luego, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es muy interesante la retórica. ¿Alguien sabe lo que significa onésimo? Bueno, sí, exactamente. Entonces él está diciendo, yo te estoy enviando a Onésimo. Antes era inútil, pero ahora es Onésimo. Algo le pasó en el Señor a Onésimo que lo convirtió en lo que siempre fue su nombre. Pablo está haciendo un caso prácticamente, como si fuera abogado. Le está metiendo todo lo que puede a esto. Le está diciendo, él es útil. Para ti fue inútil, pero ahora es otra vez útil. Usted podría leerlo así. Te ruego por mi hijo útil, a quien entregué en mis prisiones, el cual en otro tiempo engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es onésimo. Está diciendo, él volvió, algo le pasó en la cárcel cuando conoció al Señor que se volvió útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Si hay una persona a quien Filemón no quiere ver, es a Onésimo. ¿Para qué ver a alguien que le robó? Sí, yo no sé si usted ha visto a gente que dice, él se convirtió, pero para mí sigue siendo el mismo. Él me robó, ese me debe una platica. Y mire lo que Pablo le dice, cuando usted lo reciba, él lo va a tener que recibir como a mí. Mire, si usted fuera católico, pa Filemón, Pablo es como si le pareciera a la Virgen. Él decía, si Pablo viene a mi casa, yo no necesito nada más en la vida. Y él está diciendo, si usted lo recibe a él, ¿cuánto me quedan? 10 minutos. Usted lo está recibiendo, me recibe como si fuera a mí, como si fuera a mí. Así que Onésimo comienza a arrugársele el corazón, a Filemón se le comienza a arrugar el corazón y dice, no. Esto es lo primero que uno le enseña en el Nuevo Testamento en la Universidad Bíblica, porque de esto depende todo. Si usted no se aprende esto, si usted no sirve a Dios de esta manera, si usted no es capaz de decirle a los otros, mire, yo voy a intervenir por ese muchacho tiene un historial de pecado impresionante, pero yo soy como él es como yo, él tiene mi corazón en las manos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ese tiene más pecados encima que nadie, pero ese muchacho es como mi corazón. Y si usted quiere estar cerca de mí, usted lo va a tener que recibir a él. Pablo está enamorado de Onésimo, Onésimo está enamorado de Pablo, porque él es como su hijo, lo ama con todo su corazón. Entonces yo le tengo esta pregunta para usted. ¿Usted alguna vez ha hecho eso con alguien? Que usted dice, ellos no son ni mis discípulos, ellos no son la gente a la que yo le enseño la Biblia, ellos no son la gente a la que yo le ayude a crecer. No, no, no. Pablo que dice, mire cómo le dice, él es mi hijo, él es yo mismo, y luego va a decir, y él tiene mi corazón. Entonces cuando Filemón recibe esa carta dice, no, esto está muy duro, esto está muy complicado. Vamos a seguir avanzando. Y dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese. Él está diciendo que él tiene que ser como su esclavo. ¿Sí ve? Le dice a Filemón, usted tendría que estar haciendo lo que Onésimo está haciendo por mí. Usted Filemón. Y luego le dice, en mis prisiones por el Evangelio, para nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Lo está reobligando y aparte le está diciendo que tiene que hacerlo voluntariamente. Le está diciendo, usted tiene que hacer lo que yo le digo, pero le estoy dando la oportunidad de que lo hagamos en paz. Que lo hagamos, pero yo creo que está la carta. Exacto, que siendo, decídalo, ¿no? Pero aquí se hace lo que yo diga, está diciéndole Pablo. Aquí se hace lo que yo diga, pero yo voy a dar que usted decida. Y luego dice, porque quizá para eso te apartó de ti por algún tiempo, para que le regreses para siempre. Ahora Pablo le dice, seguro hasta antes era el plan de Dios de siempre. ¿Usted nunca le ha pasado que alguien le dice, seguro por eso fue que lo hizo el Señor? Pablo está diciendo que él puede interpretar la voluntad de Dios aparte. Está diciendo, yo me estoy dando cuenta que esta es la voluntad de Dios, Filemón. Y luego le dice, porque quizá para esto, y luego le dice, para que lo recibieras para siempre, no ya como un esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne que ahora en el Señor. Y mire, el problema es este, si Filemón recibe esta cartica solo, él la puede guardar, pero el problema es que él le dijo que la tenía que leer con toda la iglesia. Así que es por eso, es porque él está diciendo, esto va a ser tan complicado que yo necesito que lo lea todo el mundo. Lo tiene que leer con toda la gente. Entonces cuando Filemón levanta la cabeza, todo el mundo está mirando ahí diciendo, le tocó, mira lo que le tocó hacer a este. Entonces dice luego,
Pero cuánto más para ti, le dice, así que si me tienes, ahora la palabra para compañero es esto, koinonos, koinonía. Es una conjugación de koinonía. Entonces vamos otra vez a ir al versículo 6. Para que la participación de tu fe, para que la koinonía de tu fe, o sea, para que el compañerismo de tu fe, eso está en el 6, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Mire, el bien que está en vosotros. Y luego le dice, y si tú me tienes a mí por la koinonía de la que hablé en el versículo 6, recíbelo. Lo tienes que recibir, le está diciendo, es que no hay de otra. Porque lo único que te falta, por eso le está diciendo, para que te des cuenta de todo lo que la participación de tu fe puede hacer, para que te des cuenta de todo lo que tu koinonía puede hacer, y luego le dice, y si nosotros somos, y si tú me quieres como en koinonía, ahora lo tienes que recibir a Él. Esto es lo que yo le traigo leyendo esto. Y es que no hay nadie que haya hecho algo real por el Señor hasta que haya intervenido por los otros. Y no es una intervención fingida, miren, no es una intervención que uno dice, igual yo le doy todo menos mi plata. Y aquí es cuando se complica, porque luego Pablo ¿qué dice? Y si él algo te debe, yo te lo pago. Mire, no hay nada que Pablo no tenga con ese muchacho Onésimo, y no hay nada que le esté pidiendo a Filemón. Él le dice, mire, ese es mi corazón, ese es mi hijo, ese soy yo mismo, y aparte el bolsillo de él y el mío son el mismo. Pablo está arriesgándolo todo. Pablo está en la escala más alta social de Israel, porque él es ciudadano romano. ¿Usted se acuerda en Hechos? Él no lo es porque se lo ganó, sino porque nació. O sea, es como si él tuviera un mensaje divino de que él fue destinado para tener plata, para ser grande, para tener estatus. Así se consideraba una persona que nació romana, que no tuvo que hacer nada. Pero este otro muchacho nació esclavo. Por destino divino, él nació esclavo. Y Pablo, ¿qué está diciendo? Más bien por destino divino, él y yo estamos igualitos. Por destino divino del Señor, él hasta mi plata la tiene, le está diciendo a ese otro. Y yo no sé usted, yo ya voy a terminar. ¿Cuánto tiempo me queda? Listo, vamos entonces a avanzar un poquito. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. ¿Por qué dice que lo escribe de su mano? Beto, no me diga nada, usted sabe. ¿Por qué dice que lo escribe de la mano? Porque él tenía escribientes, ¿no? Seguramente porque en algún momento tuvo un problemita de ojo. Así que él está diciendo esto. Usted sabe que yo a veces mando que otros escriban mis cartas, pero esta yo la escribo en puño y letra. Este muchacho es tan importante que yo, con todos los problemas que tengo, lo escribí con esta manito. Ese muchacho tiene todo mi compromiso. Y luego que dice, dice, yo Pablo lo escribí en mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú te me debes a ti mismo. En la NRSV en inglés dice, no por decirte que tú me debes tu propia vida. Así que mire lo que le está diciendo. Usted lo tiene que recibir. Y si me va a cobrar, no me debería cobrar, porque usted me debe toda la plata a mí. Porque usted es el que me tiene, porque usted es el que se debe su vida a mí. Usted, y mire lo que cree Pablo de la gente que uno acerca al Señor. Entonces luego que dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Hasta Pablo ya se puso romántico. Y luego dice, te he escrito confiando en tu obediencia. Exacto, con toda esa gente alrededor. Yo creo que Filemón había dicho, no, ya la carta se acabó. Y la gente, no, siga leyendo. Y mira lo que luego le dice, prepárame también alojamiento, porque espero pronto estar, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Para qué quiere ir Pablo a la casa sino para ver qué se hizo lo que le dijo? Pablo nada más quiere ir a la casa a decir, vengo a ver dónde está Onésimo, a ver si está en la oficina de los esclavos o si tiene cuarto para él. Eso es lo que le está diciendo. Él le está diciendo, yo le estoy pidiendo que lo haga, le estoy pidiendo que me obedezca y voy a ir a ver. Y voy a ir a ver si me obedeció. Y luego que dice, te saludan Éprafas, mis compañeros de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Y luego le dice, total, sí, exacto. Y luego le dice, la gracia de nuestro Señor, porque lo que le pidió es imposible sin la gracia del Señor. Lo que le pidió no lo había hecho nadie. Y ahora les voy a contar lo que dice un profesor mío en chiste. Dice, las cartas este tipo de cartas se podían preservar por muy pocas razones. Yo creo que esta carta se preservó porque luego de que la leyeron, Onésimo le dijo, venga, yo guardo la carta. Porque si luego usted la quiere votar o dice que Pablo no, yo se la leo mañana si la necesita escuchar otra vez. Entonces yo quiero terminar con algunas preguntas para usted. ¿Alguna vez usted ha tenido un Onésimo en la vida? Una persona a la que usted está dispuesta a decirle, mire, usted tiene mi corazón, usted tiene mi bolsillo, usted lo tiene todo de mí, y yo estoy dispuesto a intervenir ante la otra gente como si usted y yo fuéramos uno mismo. Como si usted y yo tuviéramos las mismas características. Yo sé que usted nunca fue a la universidad, le dice Pablo a Onésimo. Yo sé que usted no tiene ningún estudio.
Yo sé que usted no tiene plata porque usted es esclavo. Yo sé que usted, si usted regresa, ese señor lo podría matar y sería legal. Y con todo y eso yo voy a decir que usted y yo somos el mismo. Que usted tiene mi platica, mi corazón, mi vida entera. Así que váyase. Y no solo eso, esto que usted y yo estamos hablando, le dice Pablo al Sumo, lo vas a ver de aquí hasta que llegue el Señor Jesucristo, lo vas a ver todo el mundo. Que usted, mi hijo, es como mi hijo. Esa es la manera en la que Dios espera que usted haga el ministerio. Y yo quise escoger estas últimas unidades de las que hablamos para que usted se dé cuenta de esto, que Jesús es el centro del mundo, ¿no? Que lo que importa es estar con la gente y no la platica o el estatus, y que al final de la vida lo único que importa es cuántos onésimos usted tenga, porque esa va a ser su testimonio hasta el último día de su vida. Para mí ha sido un gusto, yo espero poder volver si alguien falta, ¿cierto? Si alguien falta, si no, vamos orando. Bueno, es un gusto.